Hola, soy Tulio Rodríguez y hoy les voy a comentar sobre uno de los temas de más actualidad que hay y al mismo tiempo más conflicto. Se trata de cuánto más podría durar el dólar con sus características actuales. Todos, absolutamente todos los imperios, sin excepción, han tenido un principio y han tenido un final. Y estamos en uno de esos periodos que cambian absolutamente todo. ¿Qué viene? ¿Qué sigue ahora? Bueno, si uno analiza a los expertos como son Toynbee, Spengler, Fukuyama o recientemente Yuval Noah Harari, ellos debaten entre sí y dicen, estamos en una civilización multipolar que tiene un eje en Asia. Y es que el sistema está realmente en decadencia, acelerado. Bueno, sí, tenemos una crisis climática, tenemos populismo por todos lados, tenemos eso que se llama inteligencia artificial que supuestamente va a cambiar la faz de todo lo organizado. ¿O será que vamos hacia un nuevo orden digital tecnocrático? Esas son las premisas de la conversación. Ahora sí podemos especular un poco. Nuestro tema es cuánto más dura el dólar. Los Estados Unidos tienen ahora, ya están en 37 trillones de deuda. Eh, Eso es desarmonía, eso es desigualdad entre los países ricos y los países pobres. Y eso es lo que eso produce. Los europeos en sus emociones reviven lo que una vez fueron y tuvieron cuando eran esa Europa imperial. Los rusos por su lado continúan por el dominio de la fuerza. Ellos son los que son, siempre han sido, no han sido distintos. Los Estados Unidos tienen una deuda fuerte, tienen un poder del dólar que de alguna manera es incierto, aunque prevalece todavía. Tienen la fuerza militar. Esa fuerza militar necesita inversión importante. Tienen una fuerza industrial que necesita de un plan. Hay ideología del gobierno que se está transformando completamente, sobre todo bajo esta nueva administración, y todavía no tenemos totalmente claro la dirección que eso va a tomar. Y el papel de los Estados Unidos en el mundo como engranaje de todas las otras, de todos los otros países, es algo que tiene que reformularse. Entonces, bajo las condiciones actuales, la hegemonía del dólar podría durar, ¿qué les puedo decir? 10, 20, 30 años más, dependiendo de los factores estructurales, geopolíticos y la misma tecnología. Pero lo que sucede es que hay movimientos visibles, que lo estamos viendo todos los días, para desdolarizar el comercio, las reservas internacionales también. No hay. Hoy no tenemos un sustituto completo que pueda desplazar al dólar en todos sus roles. Eso no existe. Y eso no existe y por eso es que la hegemonía del dólar puede tener una cantidad de tendencias a favor de que continúe, porque el dólar tiene profundidad, tiene liquidez en el mercado financiero estadounidense que le provee esa liquidez. El mercado de bonos del tesoro de los Estados Unidos es el más grande, el más líquido y el más seguro del mundo. Ese es el principal refugio en momentos de crisis. Cada vez que hay una crisis de cualquier tipo, una crisis geopolítica, que hay una guerra, se refugian en los bonos del tesoro. Oigan bien lo que les voy a decir. El 88% de las transacciones internacionales de alguna manera involucran el dólar. Más del 60% de las reservas globales están denominadas en dólares. Y eso no lo estoy diciendo yo, esos son datos del Fondo Monetario Internacional. Dominio tecnológico y militar. Hay una cosa que se llama el soft power. Entonces, tú tienes compañías como son Apple, como es Google, tienes a Hollywood y tienes a las universidades. Y eso, además de eso, tienes el poder militar que respalda la confianza en los Estados Unidos. Ustedes vieron que me sonreía porque Hollywood y las universidades están comenzando a andar un poco de su lado, de su propio camino. De manera que cuando lo ves todo bajo un ataque simultáneo y que de alguna manera pudieras pensar que se están yendo cada quien por su lado, hay que preguntarse, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Está sucediendo algo? Sí, hay una ausencia de alternativa. El euro está limitado porque tiene divisiones políticas y económicas importantes. El yuan no es convertible, no es convertible y está bajo lo que se llama el control del Estado. Tienes por el otro lado las criptomonedas, pero las criptomonedas todavía no son estables, no son aceptadas
institucionalmente a gran escala. Eso está en un proceso y es posible que eso tenga una función importante en el futuro, pero todavía tiene una función limitada en este momento. Entonces, hay cosas que amenazan al dólar y hay cosas que pueden acelerar el declive del dólar. Una de ellas es el déficit crónico y la deuda de los Estados Unidos, como les estoy diciendo. La confianza puede cambiar rápidamente si la deuda supera los límites que son sostenibles y no tenemos soluciones fiscales claras. Eso te trae lo que se llama la pérdida de la fe. Ustedes se acuerdan que esto funciona desde Nixon en base a una cosa que se llama el Fiat System. Yo respaldo los dólares con la integridad de los Estados Unidos y no se preocupen por lo demás. Se eliminó el oro. Pero si el Tesoro emite dólares en exceso y el Congreso no logra que haya acuerdos responsables, entonces las cosas pueden ser de otra manera. Entonces, tú tienes lo que yo llamo una desdolarización liderada por, por los grupos pues rivales, ¿no? Tú tienes los BRICS, tienes a China, tienes a Rusia, y ellos promueven acuerdos bilaterales en monedas locales, como son el yuan, la rupia y el rublo, porque India también figura de alguna manera parte de eso. Entonces tienes países como Brasil, como Irán, como Arabia Saudita, los Emiratos, estos están explorando un sistema alternativo al sistema SWIFT, que es el sistema de los bancos de intercambio para transferencia de divisas, y también para hacer ventas de petróleo que sea fuera del esquema del dólar. Eso te está trayendo una fragmentación tecnológica y una fragmentación financiera. Entonces ahora estás en el pleno desarrollo de monedas digitales. Los chinos tienen una cosa que se llama el Electronic Chinese Yuan. O sea, es una moneda digital o el renminbi digital. El renminbi, el yuan, es una sustitución del otro. Y esa es la moneda oficial del gobierno chino y es emitida por el Banco Popular de China. Es una forma de yuan físico, pero controlada directamente por el Estado. A diferencia de las criptomonedas como son el Bitcoin o el Ethereum, básicamente hay un intento de construir un sistema financiero paralelo al control de los Estados Unidos y eso es evidente. Hay polarización, hay un deterioro institucional de los Estados Unidos y esto lo estamos viendo. Y si los Estados Unidos entran en una crisis política profunda, donde comiences a socavar las bases de la democracia, ahí las elecciones se impugnan, hay desconfianza en el sistema legal, hay exceso de proteccionismo, entonces la confianza global en el dólar puede disminuir mucho más rápidamente. Por eso es que los líderes tienen una enorme responsabilidad. El papel de los Estados Unidos, como antes lo llamaban la policía del mundo, pasa a ser de hegemónico a convertirse en una suerte de actor multipolar, ¿no? Que tiene que replantear su liderazgo, no como dominador, sino como coordinador global, donde tú establezcas un clima de tecnología, un clima de seguridad, y eso sea las variables que comiencen a privar. Eso indiscutiblemente implica alianzas que sean verdaderas, donde haya menos imposición, que haya más coordinación. Durante todo este tiempo que hemos tenido la globalización se aumentó la riqueza, pero también la desigualdad entre las regiones. Tú tienes regiones como son África, parte de Asia, América Latina, han quedado desde el punto de vista tecnológico, han quedado marginados. Además, el sistema financiero internacional, lo que es el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se les ha cuestionado mucho porque tienen una tendencia de favorecer a las potencias más grandes. En el caso de Europa, bueno, aquí tenemos otra situación. Europa revive lo que son las nostalgias imperiales, para llamarlo de alguna manera. Europa quiere definir su identidad postcolonial y post-Brexit, después que salió el Brexit, y lo quiere hacer con cierto orgullo histórico. Francia, Alemania y el Reino Unido muestran eso que yo llamo las actitudes de memoria imperial, pero su capacidad real está limitada por la economía, por los factores demográficos que están tan fuertemente sesgados en Europa y por la dependencia energética, porque Europa tiene una dependencia energética muy grande. El desafío que tiene Europa es cómo
actuar de una manera unida, a pesar de que son países distintos. Si no lo hacen, van a pasar a ser simplemente irrelevantes. Rusia, por su lado, busca el dominio por la fuerza. Ellos tienen esa doctrina geoestratégica rusa que desde siempre, desde los zares, pasando por la Unión Soviética hasta llegar a Putin, eso se basa en control del territorio, influencia, control militar. Simplemente la guerra de Ucrania, eso no es una excepción, sino es la continuación de eso que se llama imperialismo defensivo frente a la OTAN, a la Organización de los Países del Atlántico Norte, y frente a Occidente. Y esa es la reacción, y ese es el origen. Es una suerte de prodefensa que tienen que hacer, o que quieren hacer. China, por su lado, como me han oído decir tantas veces, está en un proceso de involución demográfica, pero eso está pasando aceleradamente y esto lo convierte en un actor que está dispuesto a ir a los extremos. Tiene la necesidad de mostrarle al mundo que es un imperio militarmente fuerte, están produciendo cualquier cantidad de navíos y armamento. Amigos, la conclusión es que estamos, como siempre, en un mundo en transición. La diferencia es que esa transición hoy es muy acelerada. Fin de lo que se llamaba la hegemonía unipolar, donde había un país que determinaba todo. Ahora tenemos multipolaridad, con tensiones geopolíticas fuertes por todos lados. Hay que hacer una revisión del rol de las potencias tradicionales, y eso incluye a los Estados Unidos, incluye a Europa, incluye a Rusia, incluye a China. ¿Cuál es el papel de cada uno? Hay que hacer lo que se llama un nuevo pacto global, donde ya esa gobernanza económica haya una coordinación tanto en lo militar, en lo económico y en lo ambiental. La pregunta es, ¿quién va a ser el líder? ¿Qué país va a ser el líder de ese nuevo pacto global? Y uno se pregunta si existe ya un pacto oculto entre las grandes potencias y no lo sabemos. Muchas gracias por su atención. Habló para ustedes Tulio Rodríguez y los espero en la próxima.